Desde Barrio Jara, Paraguay, transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino al cielo que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenado. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte. Muy pero muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa especial. Ya nos acompaña la invitada de hoy. Les presento a Lupe, que siempre también me acompaña en todos los programas. Están nuestros compañeros en controles. Y también un saludo a toda la audiencia. Pero bueno, ya vamos a pasar prontamente con nuestra invitada, Lupe. Asimismo, un saludo gigante a la gente que nos está escuchando. Y también a los compañeros que nos hacen el aguante siempre. Y ya nos vamos rápidamente con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carolina Cuenca. Marce, vos nos vas a estar comentando brevemente su extenso currículum. Yo me quedé impactada realmente. Ahora es una de las mujeres que está en mi lista que admiro bastante, ¿verdad? Y que algún día me gustaría llegar a hacer todo lo que ella hace y encontrar el tiempo para hacerlo. Bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un posgrado en Gestión Educativa, diplomado en Informática Educativa. También tiene un diplomado en Doctrina Social de la Iglesia de una universidad de Chile, como también de la UCA, de la Universidad Católica. También es elaboradora y editora de material educativo hace más de 28 años. Tiene una experiencia extensa en el tema. Es docente, ha dictado numerosos cursos, conferencias educativas. Y también trabaja en un medio muy conocido aquí en el Paraguay, de prensa escrita. Como coordinadora de un departamento, y también es columnista en el mismo periódico. Es asesora de temas vida, familia, educación integral. O sea, una mujer realmente completa, una luchadora, y tenemos el orgullo de poder conversar hoy con ella. Hola, Karen, ¿nos escuchás? Hola. ¿Nos estás escuchando? ¿Me escuchás? Buenas tardes. Yo no sé si ustedes me escuchan, pero yo les estoy escuchando en como modo acelerado, sí. Y estoy tratando. Sí. Ya vamos a solucionar en breve, un ratito, y ya nos podrás escuchar bien. Sí. Pero te damos la palabra para que puedas saludar a la audiencia. No sé si entendés igual. Ya vamos a corregir ese detalle. Chicos, voy a salir un ratito y voy a volver a entrar. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Después continuamos con Caro. ¿Con la entrevista? Con la entrevista del día de hoy. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salta.
tuyo quiera llegaste a mi vida a darle color, encendiste la llama de mi corazón, para que te adore solo a ti, Señor. Estoy aquí, postrada ante Cristo para servir. Oh Señor Jesús, yo te quiero aquí, pues te necesito para vivir. Señor, eres el Dios creador de la paz, eres la fuerza que me ayuda a caminar. Por ti yo vivo, por ti yo canto, y con canciones yo a ti te alabo. Eres el Dios creador de la paz, eres la fuerza que me ayuda a caminar. Por ti yo vivo, por ti yo canto, y con canciones yo a ti te alabo. Bueno, son las 15:39, seguimos aquí en A Viva Voz. Teníamos unos detalles técnicos que seguramente ahora ya estarán corregidos de seguro, ¿verdad, Lupe? No, creo que nos está haciendo la seña de que sí ya nos está escuchando. Te escuchamos, Carol, a vos ahora. Hola, Carol. Hola. No, se está comunicando justamente. Si nos escuchas ahora. Chicos, yo les escucho pero con el volumen acelerado. Ah, sí. Bueno, yo no sé si podrías comentarnos el tema que tenés preparado para nosotros el día de hoy. Y mientras solucionamos eso, entonces ya vamos hablando acerca del tema, para no robarte mucho tiempo. No, lo escucha acelerado. Bueno, ahora me estoy comunicando con ella, ¿verdad? Y nos escucha acelerado, nos comenta. Seguramente es su compu. Pero bueno, voy a enviarle. Aprovechando entonces el espacio, nos resta informarles que el programa de Gloria Heredia va a ser transmitido y le va a suplantar el diácono Marcos Girger, creo que pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Me cuesta un poquitito, ¿verdad? Ella está de reposo, está con aislamiento, entonces el diácono va a estar reemplazándole en el programa del día de hoy. Así que les invitamos para que se prendan y estén atentos porque tiene muchísimas cosas que comentarnos. Bueno, Caro, no sé si ya nos puedes escuchar bien. ¿Nos escuchás bien? Hola. ¿O acelerado aún? Escucho que te estás dirigiendo a mí y no entiendo. Sí, pero escuchás acelerado. Sí, escucho acelerada la voz de ustedes. Que se presente el otro cambio, yo soy... Bueno, ya hemos presentado a la licenciada Carolina, ¿verdad? Hemos leído su currículum, pero vamos ahora a comunicarnos con ella para que pueda ir respondiendo, aunque nos escuche un poco acelerado, ¿verdad? Pero que por el mensaje ella nos vaya respondiendo. Mi mayor anhelo es estar en ti. ¿Qué sería de mí si no estás aquí?
por ti yo canto y con canciones yo a ti te alabo. Gracias por llegar a mí. Mi mayor anhelo es estar en ti. ¿Qué sería de mí si no estás aquí, Señor? Mi Dios, tú que estás en el cielo, mi corazón contigo siempre está contento. Tú mi amor, tú mi Señor, el que se lleva todo mi dolor. Eres el Dios creador de la paz, eres la fuerza que me ayuda a caminar. Por ti yo vivo, por ti yo canto y con canciones yo a ti te alabo. No cuenten conmigo, sus planes no son de mi interés. No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca, no voy a ceder. No hay presión de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo, yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. No cuenten conmigo, que no me van a convencer. Dime qué tiene de bueno arruinarse la vida por placer. Váyanse de rumba, que yo como siempre oraré, pa' que las cosas que yo hago algún día ustedes las hagan también. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. No hay presión de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo, yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios.
Bueno, seguimos aquí ya en A Viva Voz. Esperemos que podamos ya comunicarnos más fluidamente con la licenciada, esta esperada entrevista. Hola, Licen, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchás, Licen? Hola, Carlos, ¿nos escuchás? Hola, Licen, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola. ¿Qué tal? Estamos ya al aire y nada, ¿verdad? Queríamos empezar ya por fin esta entrevista. Disculpe por la demora. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te trató el día? Hola David y hola Lupe, hola la audiencia. La verdad que estoy muy contenta de compartir con ustedes, no se preocupen. El problema técnico, bueno, está para ser superado. Estoy muy bien, estamos siempre trabajando. Yo trabajo desde casa y desde que empezó el tema de la pandemia y bueno, estoy disponible para conversar con ustedes, David, con mucho gusto. Genial, qué gusto poder hablar contigo. Lo bueno se hace esperar, como siempre decimos. Claro. El tema que nos ocupa hoy entonces y del cual nos va a estar comentando y hablando un poquitito es sobre educación y cultura. Eso es lo que yo estaba hablando con Marcia hace rato. De educación podemos decir muchísimas cosas y más aplicándolo a lo que es nuestra situación actual acá en Paraguay y también de la cultura, ¿verdad? Entonces queríamos preguntarte si vas a hablarnos específicamente de algo o en base a tu experiencia o cómo sería educación y cultura. ¿A qué te referís cuando nos decís educación y cultura? Y la verdad es que la libertad que ustedes me brindan para hablar, bueno, son mis temas favoritos. Cuando hablamos de educación hay muchísimas definiciones, pero como estábamos diciendo ayer justamente en una reunión con personas de gran experiencia en el área educativa, ¿verdad? La mayoría absoluta de las definiciones que hay de educación hablan como de un proceso de perfeccionamiento, o sea, nunca la educación te tiene que echar para atrás, ¿verdad? La educación es un proceso en el que vas para adelante, o sea, por eso nadie te puede decir, bueno, te estoy educando y te estoy enseñando vicios, te estoy enseñando hedonívicamente, te estoy maltratando, o sea, nada de lo que realmente te eche para atrás como persona es para que vos y yo podamos desarrollar nuestras capacidades, podamos desarrollar nuestra interioridad pueda crecer y podamos llegar a ser nosotros mismos en plenitud, ¿verdad? O sea, eso en general podemos decir, pero a mí me gusta mucho una definición de educación que es del sacerdote italiano, Monseñor, llegó a ser él, de Milán, Luigi Giussani, que creó un movimiento de la Iglesia Católica que justamente es muy sensible al tema educativo, que es comunidad y liberación. Él decía, la educación es la introducción a la realidad, introducirnos a la realidad teniendo en cuenta todos los factores. Qué interesante, ¿verdad? Porque, y justamente quiero empezar por ahí, si me permiten, ¿verdad? Sí, para claro. reflexionar con ustedes sobre el tema educativo, que ya les digo, el tema que a mí me apasiona. Yo soy pedagoga de profesión, como creo que leyeron en el currículum. Y cuando me tocó en suerte, porque realmente es una cosa muy linda poder ir a Milán, ¿verdad? Fui al cementerio de Milán. En Milán tienen, además de otros atractivos, es un atractivo el cementerio que tienen allá. Bueno, ahí está enterrado, por ejemplo, este poeta Manzoni, ¿verdad? Y entre otros. Y una de las cosas que me llamó la atención era una escultura que ellos tienen esculturas en las tumbas. Y una de esas esculturas que vi ahí en Milán era de una madre que estaba ayudándole a su hijo
a hacer algo. Estaba sobre la tumba de una señora. Era una mujer que estaba guiando a su hijo. Y yo decía, esto es el resumen de lo que es la introducción a la realidad, que es un proceso guiado. Es un proceso guiado, o sea, que requiere de dos personas, en donde una, ¿verdad?, que nosotros llamamos maestro, pedagogo, nos introduce con una hipótesis en la realidad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, por eso es tan importante la maternidad, ¿verdad?, la paternidad, el ser maestros. No sé si me estaban escuchando. Sí, te estamos. Porque yo sigo Sí, conversando Bueno, entonces siguiendo un poco ese hilo de introducción a la realidad y de proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento, ¿verdad? Es que a lo largo de los siglos hemos tenido muchas expresiones y muchas, digamos así, muchos sistemas, ¿verdad?, educativos que tratan de introducir a la realidad. Algunos han sido fallidos, ¿verdad?, porque hay un factor que también hay que tener en cuenta, que es el factor de la libertad. O sea, un proceso para que sea educativo tiene que apuntar a la libertad de la persona, entendida como decía Santo Tomás de Aquino, como esa capacidad de la voluntad para autodeterminarse, pero para un fin. O sea, no es que cualquier cosa te libera, no es que cualquier educación te libera. La educación tiene que ser siempre apuntando a un fin bueno. Entonces, nosotros los seres humanos no solamente nos instruimos, nos educamos. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que son nuestras funciones y capacidades espirituales, ¿verdad?, como describía ya Aristóteles, esta inteligencia y esta voluntad, y podemos agregar, como decía otra doctora de la iglesia, que es Santa Catalina de Siena, decía también la memoria, siguiendo a San Agustín, ¿verdad? El ser humano en su estructura tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene memoria. Y eso, ¿verdad?, nos remite, y aquí hablo ya de un plano, ¿verdad?, que no es técnico, sino un plano trascendente, que es, nos remite incluso, imagínense ustedes, chicos, nos remite incluso a la Trinidad, porque con la inteligencia buscamos qué es lo que estamos haciendo, acercándonos al logos. Ustedes saben que traducido, ¿verdad?, esa expresión de San Juan que dice, en el principio era la palabra y la palabra era luz, ¿verdad?, está hablando de logos. Por eso que el cristianismo es una religión, digamos así, del logos, de la razón, nunca excluye la razón. Por eso el cristianismo, a diferencia de otras expresiones del sentido religioso, ¿verdad?, es una religión que civiliza, que apunta al bien de la sociedad y de la persona. Bueno, y después tenés el aspecto que es la voluntad hacia dónde tiene que apuntar, hacia lo que es más propio del ser humano, que es la necesidad de ser amado y de amar. Para eso está nuestra voluntad. Y la voluntad tiene que tender a eso, a servir para amar. Y luego, y para eso tenemos que ser ayudados, tenemos que ser guiados, porque debido a este problema que, digamos así, que tenemos los seres humanos, que es el querer hacer el bien y luego terminar haciendo el mal, que esta conducta hasta nosotros mismos nos sorprende, como decía San Pablo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que necesitamos siempre una ayuda de los otros que están alrededor nuestro, ¿verdad? Y que puedan también ayudar, nosotros también ser de ayuda a los demás. O sea, que nos educamos con otros. Y finalmente la memoria, ¿verdad? Que la memoria tiene mucho que ver con la identidad. El que no tiene memoria, el que no tiene raíz, el que no tiene algo antes de lo cual se pueda agarrar, y eso lo pueden ver, por ejemplo, con las personas que pierden la memoria, o con los chicos que no crecen con sus madres biológicas, etcétera, que siempre están buscando su raíz, ¿verdad? La identidad es muy importante. Entonces, esto nos remite al Padre.
sea, sí, toda la estructura del ser humano, fíjense qué bonita y qué profunda es nuestra estructura. Interiormente estamos capacitados por la inteligencia, la voluntad y la memoria que nos lleva a la identidad a ir hacia nuestro perfeccionamiento, que en términos cristianos podemos decir es ir hacia Dios mismo, hacia quien nos creó. Y bueno, eso para hablar un poco de lo que es la educación, ¿verdad? Y bueno, después el tema de la cultura, hoy se habla, desde siempre se ha hablado mucho del tema de la naturaleza y de la cultura, la naturaleza como eso que nos es dado. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas para ser seres humanos, ¿verdad? Eso nos es dado, no lo inventé yo, no lo inventó, no sé, el genetista Jerome Lejeune. Esto está así estamos estructurados. Entonces, solo para hablar del tema sencillo, ¿verdad? De cómo estamos genéticamente. Y así ahí tenemos un montón de características en el ser humano, ¿verdad? Nace, se desarrolla, muere, pero sobre todo trasciende, porque siempre busca la trascendencia. ¿Y qué es esto? El ser humano es capaz de buscar no solo satisfacer sus necesidades básicas. Nosotros no somos solo instintos en movimiento para satisfacer necesidades básicas como comer o tener un techo donde guarecernos y no morir. Nosotros los seres humanos buscamos siempre el bien, la belleza y la verdad en todos nuestros actos. Entonces somos seres trascendentes, ¿verdad? Que podemos dejar huella y buscamos siempre ese algo más. Somos seres en busca de sentido, decía Viktor Frankl, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos en cuenta estos factores, ¿verdad? Cuando estamos hablando de educación y cultura. La cultura es todo aquello, ¿verdad?, que hace el hombre sobre esto que le es dado, la naturaleza de sí mismo, del medio ambiente, ¿verdad? Y va generando, ¿verdad?, a través de su creatividad, a través de su inteligencia y su voluntad, el hombre va creando una serie de elementos que le hacen vivir mejor en esta vida, de acuerdo a la dignidad que tiene el ser humano. Entonces, no todo lo que hace realmente se discute, ¿verdad? Se discute. Algunos dicen, todo es cultura. Contarle que haga el ser humano y que sea una influencia del ser humano ya es cultura, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, para que sea cultura realmente, ¿verdad?, cultural, tiene que ser, tiene que apuntar hacia la dignidad, hacia la dignificación de la persona, ¿sí? Claro. Y bueno, y ahí tenemos un montón de elementos, ¿sí? Quiero interrumpirte un ratito porque me quedó resonando la definición que a vos más te llamó la atención, que es de la educación, introducción a la realidad, ¿verdad? Yo no sé si querés terminar la idea y después empezamos con eso. Sí, claro que sí. Bueno. Lupe, ¿y qué te gustaría Sí. comentar de eso? Que quisieras que yo hablara claro. un poco del tema de la realidad, ¿sí? Así mismo. Me quedó resonando, ¿verdad? Porque en vista a muchas situaciones por las cuales está atravesando la educación acá a nivel país, sus altos, sus bajos, una pandemia por medio, la cultura que vos estuviste definiendo, sus aspectos quizás negativos también, que influyen mucho en lo que es la educación, ¿verdad? ¿Cómo vos ves la educación, la realidad educativa en Paraguay? Ay, qué interesante. Bueno, se habla mucho de la realidad y debido a un gran influjo del pensamiento materialista. Bueno, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, desde que el cristianismo introdujo este concepto de la dignidad, porque este es un concepto cristiano, civilizatorio del occidente, que tanto se discute hoy a nivel de posmodernidad, ¿verdad? Entonces, hemos tenido momentos en la historia desde que apareció el fenómeno cristiano, incluso formó cultura durante siglos, a lo que se llamó la cristiandad, ¿verdad? Que fue un estilo de vivir, ¿verdad?, después de la gran evangelización, sobre todo que ocurrió en Europa. Pensemos en San Benito Abad y Basilio en el Oriente, ¿verdad?,
que a través de la fundación de los monasterios fueron generando alrededor suyo todo este fenómeno de las ciudades. Miren, no se entiende Occidente sin el cristianismo. Bueno, fue introduciendo en un proceso el concepto de dignidad, y así también mejoró lo que ya heredó de la cultura romana, que es el derecho romano, mejoró de lo que recibió de la cultura griega, que es la filosofía, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de otras civilizaciones, hemos tomado todo lo mejor que hemos encontrado. No es como algunos dicen que es un proceso arrasante, y que claro que siempre el ser humano, ¿verdad?, tiene defectos y límites, y por supuesto que han habido periodos oscuros, sombras innegables, ¿verdad?, por las que se tienen que pedir perdón, pero en general es un proceso muy positivo porque apunta justamente a la dignidad. Imagínate que el cristianismo dice que el ser humano es imagen de Dios, es una imagen de Dios, y que de Dios viene y a Dios va, o sea, es una cosa bellísima. Bueno, entonces cuando te dicen realidad, son palabras que, como me gustó el eslogan del programa, ¿verdad?, que a mí me parece que ustedes tienen que analizar las cosas con su propia cabecita. Cuando hoy se dice realidad paraguaya, la realidad es esta. Lastimosamente estamos siendo muy reductivos al mirar, por ejemplo, la educación desde el tema presupuestario, que es un tema que hay que considerar, obviamente, o solamente desde los aspectos materiales de lo que es la educación, ¿verdad? De que si los chicos tienen la escuela en forma, cosa que tiene que ser así, ¿verdad? Que yo no niego ese factor. Y se habla un poco de cuánto gana un profesor, ¿verdad? Y a eso le llaman la realidad, ¿sí? Pero la realidad tiene más factores, ¿verdad? Está el factor, por ejemplo, de la persona que libremente, aún teniendo todos esos recursos escasos o grandes, vamos a hablar de la escasez. Si no tenemos muchos recursos, está la persona que ama tanto a los niños, a los que quiere educar. Por ejemplo, el maestro. Yo he tenido casos en tantos años de experiencia en el lugar de trabajo que yo tengo ese privilegio de ver a veces cómo hay maestros que vienen y piden, por ejemplo, periódicos, piden revistas educativas para llevarlas a sus alumnos, y hacen maravillas con esos recursos que ellos consiguen gratuitamente, claro, con un puente de sacrificio personal increíble, ¿verdad? Y vos ves situaciones así de escasez en cuanto a lo material, pero de gran creatividad y de movimiento del espíritu. La vocación. Por el exceso, de usando los términos que usaba Aristóteles, ¿verdad?, que por defecto o por exceso salimos del modo virtuoso. Después les voy a hablar un poquito de la virtud si queda tiempo. Entonces, en el exceso también está que perfectamente podemos tener, como hoy tiene Europa, por ejemplo, muchos países europeos ya tienen todo cubierto, tienen escuela, biblioteca, profesores sombra, todo lo que necesitamos materialmente para tener una escuela en forma, ¿verdad? Pero están teniendo una crisis de valores tremenda, ¿verdad? Incluso hace unos años en Italia estaban hablando, ministros de economía estaban hablando de la escasez del deseo. Imagínense ustedes hablando del deseo, o sea que los chicos, aún teniendo la posibilidad de seguir carreras, de ser estimulados por el Estado para alcanzar el título universitario, ellos no querían estudiar, no tienen esa motivación, a mitad de camino porque no tenían el deseo de hacerlo. Entonces uno puede tener también los bienes materiales que tanto escasean debido a la corrupción, pero esto no garantiza. Otra vez necesitamos que en esta realidad entre en juego la libertad del ser humano. O sea, hay una correspondencia entre el deseo del hombre y lo que encuentra fuera de sí en la naturaleza para poder actuar sobre él. Y ahí hacer realmente
hablamos de realidad, no solamente tenemos que considerar el factor material, sino que sobre todo apelar, ¿verdad?, a las grandes capacidades que tenemos, incluso regenerativas que tenemos. Porque si algo tiene el ser humano es que siempre puede empezar de nuevo para bien, ¿sí? Eso también, estar abiertos a la posibilidad de que el ser humano puede ir de una situación mala, puede ir hacia mejor. Y esto nos da esperanza. El tema de la esperanza. Como decía Aristóteles, todo hombre lo que busca es la plenitud, la felicidad. Entonces, ¿para qué nos ayuda la educación? No nos da la felicidad en una cápsula como han querido hacer los regímenes totalitarios. La educación nos dispone y nos capacita para que nosotros podamos en nuestra libertad, ¿verdad?, desarrollar nuestras capacidades y poder llegar a nuestra plenitud, a nuestra felicidad. Y para eso el camino más seguro, decía Aristóteles, muchos siglos antes, ¿verdad? Y creo que se pudo cumplir con el camino aportado por el cristianismo, es la virtud. La virtud como esa disposición para hacer el bien, la disposición permanente para hacer el bien. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que dice, qué buen maestro es, ¿verdad?, fulano, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser buen maestro? ¿Qué significa? ¿Qué buena madre es fulana? Ella le hace todito a su hija sus tareas, ¿verdad? O dice, qué buen maestro fulano, él no les toma los exámenes, les hace pasar todos los aplazan, sí. Entonces, qué buen maestro, ¿se entiende? Sin embargo, nosotros, suelen decir también, tiene la camiseta puesta, ¿verdad? Para bien y para mal está siempre para sus alumnos, porque tenemos pues una idea a veces un poco sentimental de lo que escribí un comentario sobre este tema, porque me llegó mucho, ¿verdad?, cuando se habla de esto de en las buenas y en las malas, como esté nomás, ¿verdad? No es así. O sea, nosotros tenemos que apuntar hacia la virtud, es decir, tratar de hacer bien las cosas, y cuando no nos sale, bueno, ánimo, vamos a volver a intentar, eso sí, pero tenemos que tener una idea de que hay cosas que son mejores que otras y tratar de hacerlas bien, ¿verdad? Entonces, eso es la virtud. Y también se habla del bien común, ¿se entiende? O sea que para poder construir algo que trascienda y que podamos heredar a nuestros que después de nosotros, pues tenemos que pensar en actuar virtuosamente. Y luego, bueno, que tenemos que esto es lo bien de los seres humanos de los siglos, no hay necesidad de inventarlo. Tenemos ya las virtudes hasta clasificadas. Es cuestión de ponerse a ver nuestros países y desempolvar con nuestra libertad. Sí. Carol, son tantas cosas que comentaste. Sí, te escucho. No, yo te escucho a vos, David, súper, te escucho. Son tantas cosas que comentaste que de repente no sé cuál agarrarme para hacer alguna pregunta. Pero lo más interesante fue que resaltaste la cuestión de los trascendentales del ser. De que en el hombre es algo prácticamente innato la búsqueda de aquellos aspectos que nos llevan directamente a Dios, ¿verdad? La verdad, el bien y la belleza. Y hoy en la educación, esta es una opinión personal, veo que desde que a partir del siglo XVIII y XIX, con el avance ya de la modernidad y la ilustración, como que se empezó a querer hacer una educación neutra, que no busca el bien, porque el bien es una cuestión subjetiva, no busca la verdad, ¿verdad?, porque cada uno tiene su verdad, no busca la belleza, porque cada uno tiene su percepción de lo que pueda ser bello o no. Como que se pasa de lo objetivo a lo subjetivo, en lo que respecta a esos trascendentales del ser que mencionaste. Bueno, y la pregunta es esta.
¿ha afectado realmente la modernidad en la cultura, sobre todo la cultura cristiana, ¿verdad? Porque yo, según entiendo y vos explicaste, y creo que coincidimos, es que la cristiandad se cimentó sobre la base del pensamiento clásico, de la filosofía griega, etcétera, como habías comentado. Pero en la modernidad, ¿verdad? Creo que se da una ruptura con respecto a esa, intentando volver a lo pagano, ¿verdad? A Grecia y a Roma, pero desechando el pensamiento filosófico clásico, Aristóteles, el realismo de Aristóteles y todo lo que comentabas. Sí, Santo Tomás es conocido justamente como el filósofo del realismo, o sea que, y él fue claro, hablaste de la realidad justamente. Fue aristotélico. No, realmente hace falta volver a una objetividad. Yo creo sinceramente, como creo que hay unas tesis de Benedicto XVI que son muy interesantes sobre ese tema en particular de la modernidad. Somos también nosotros, en la modernidad también ha habido, recuerdo por ejemplo a San Alfonso María Ligorio, que es conocido, el que creó la congregación redentorista. Esta que tenemos los redentoristas, ¿verdad? Sí. Entonces, él, por ejemplo, es conocido como el santo ilustrado. Él combatió mucho los aspectos, digamos así, erróneos, ¿verdad?, de muchos de sus contemporáneos. Habló mucho del tema de la moral, de la libertad de conciencia. Hay unos escritos de él sobre moral que son muy interesantes de leer porque son de esa época. Y también leyendo a Pío X, ¿verdad?, sobre sus críticas a la modernidad, uno mismo puede darse cuenta de que incluso Pío X, ¿verdad?, que fue papa en la época en que estas ideas se propagaron mucho, que afectaron, digamos, a la juventud católica de esa época, incluso él, hablando de la modernidad, lo que cuestionaba justamente es lo que seguimos cuestionando hasta hoy, el reduccionismo, o sea, el querer hacer de lo que es una parte el todo, ¿verdad? Eso siempre es una tentación, ¿verdad? Sí. El ser humano siempre busca pequeños idolitos que reemplacen, porque ¿sabes lo que pasa? Que nos angustia mucho tener un corazón que atienda hacia algo tan grande como es la belleza, el bien, la verdad, y finalmente tener los límites que tenemos de tiempo, de espacio, de dependencia, ¿verdad? Y ante la enfermedad, la muerte, como lo que estamos viendo en este tiempo, uno realmente se plantea estas cosas que generan angustia. Entonces, el hombre siempre tiene la tentación de querer controlar todos los factores de la realidad, no asombrarse, no tener una, como decía Chesterton, una apertura, una disponibilidad de asombro ante la realidad, de apertura, sino de cerrazón y de control total. Justamente ahora estamos viviendo esta lucha, ¿verdad?, cultural que justamente viene de este afán de querer controlar, ya sea desde la razón con un reduccionismo, ahora que es el racionalismo, que en realidad es un reduccionismo de todo lo que es la razón del ser humano, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido nosotros estamos en una época genial para poder retomar, ¿verdad?, sin prejuicios, sin estos límites del racionalismo, podemos retomar realmente las preguntas existenciales y los caminos de virtud que nos pueden llevar a ser una sociedad donde podamos realmente tener la posibilidad de alcanzar nuestra felicidad, ¿verdad? O sea, es nuestro deber hacerlo. En ese sentido te digo que yo no le temo tanto a la modernidad, lo que más le temo es, como decía Teresa de Jesús, una gran maestra de la cristiandad, es una doctora de la iglesia, decía, le temo más a que seamos mediocres, a que nosotros en nuestras búsquedas, o que nos busquemos más, que no nos hagamos más preguntas, ¿verdad? Porque para poder obtener respuestas, lo primero es hacerse preguntas, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué la sociedad se organiza así? O sea, volver a sacarnos esos clichés de encima, ¿verdad? Sí. Y entonces hacernos preguntas que realmente nos lleven
a cuestionarnos no solo lo externo, sino también lo interior, porque el gran trabajo educativo también es la interioridad para poder crecer nosotros, sea cual sea la circunstancia que tengamos, cultural, adversa o no que tengamos. Sí, y justamente, ¿verdad? Ese tema que vos decís de buscar los fines, cuál es el fin del hombre para saber cómo educarlo, es saber de dónde venimos, y que vos hablabas de la memoria y la tradición, y no abandonar todo la construcción, o sea, derrumbar la construcción que nos dejaron los antiguos, ¿verdad? Nuestros antecesores, y romper con eso y cómo empezar de cero, y también saber a dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es la causa final, diría Aristóteles, ¿verdad? O el mismo Santo Tomás. La causa primera, el principio que es Dios, y volver a Dios, ¿verdad? Que es nuestra causa final. Y hablaste también de la contemplación. Los filósofos griegos decían de que el acto de filosofar es prácticamente la contemplación, justamente. Y para poder contemplar algo, tiene que haber esa motivación, ¿cuál era la palabra? Esa atracción, por decirlo así. ¿Fascinación? Esa fascinación, esa es la palabra. Esa fascinación que vemos que hoy no tienen los niños y los jóvenes. Entonces, en el acto de educar, ¿cómo poder lograr entonces esa fascinación en el educando, en el niño, en el joven, en el adolescente, para poder que esté motivado a que tenga un sentido la vida, que aspire a algo, y que no sea simplemente cuestiones inmanentistas y materiales, sino que sea, como decía también, trascendentales? Sí, realmente ese es un gran desafío que requiere un proceso, realmente requiere de adultos como gente que tiene experiencia de vida, y que, como vos decís, no partimos de una tabla rasa, de un cero, sino que nosotros ya tenemos un camino andado de humanidad, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no con la hipótesis de nuestra mamá que nos dice levantate temprano porque el que se levanta tarde no sé qué cosa. Bueno, entonces esa es una hipótesis de vida. Entonces yo, por lo menos, si me tomo con seriedad a mí mismo, tengo que verificar si esa hipótesis es o no es verificable, valga la redundancia, en la realidad, ¿verdad? O sea, que yo mismo tengo que hacer la experiencia de poder ver de si eso que me da mi madre, ¿verdad? Hay muchísimas experiencias, ¿verdad? Que están, digamos, traducidas en libros, que están traducidas en historias de vida. Recuerdo por nosotros los cristianos tenemos muchísima riqueza en cuanto a eso. No es que estamos con una linterna perdida en una oscuridad tremenda, sino que realmente hay luces en el camino que nos van indicando. Es una cosa bellísima, como vos decías, la tradición, ¿verdad? Bien entendida, ¿verdad? No un tradicionalismo rígido que haga de por ejemplo, factores superfluos un tema central. No, nos referimos a esa herencia que uno valora, como decía Virgilio en una de sus obras, en donde Eneas, en uno de los capítulos, dice que está ardiendo ya Troya, y él, en vez de salvar rápido la vida, retrocede, le agarra a su padre, que ya es un hombre muy anciano, y agarra los tesoros de la ciudad, que son las copas religiosas, etcétera, y le dicen: ¿por qué llevas esto? Salva tu vida. Y él decía: no, sin esto yo no soy yo mismo. Es un poco el símbolo de lo que realmente nosotros tenemos de valioso, y que tenemos que rescatar, porque es de inteligentes rescatar lo que ya otros experimentaron y nos dejaron. Es un poco lo que nos enseña la historia, lo que nos enseña la vida de nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia hay muchas historias, ¿verdad? Incluso buenas y malas. Un padre que abandona a sus hijos es una historia que le marca a esos hijos y que le pueden servir a los nietos, ¿verdad? Para afianzar mucho más la necesidad de ser responsables como padres, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, sí. Y tener abuelos que nos han hecho
digamos que han vivido su vida de una manera interesante, aunque puede llegar a ser dura, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos mucha riqueza en nuestra familia, en nuestra historia nacional, en la historia de la humanidad. No estamos empezando de cero, ¿verdad? Y el deseo de felicidad en el hombre siempre va a estar. La inquietud por la felicidad y por buscar el sentido de las cosas siempre va a estar, porque eso está en nuestro interior, en nuestro carácter. El tema es que podamos asumir eso no con un cinismo, porque hoy también se vive mucho desde el cinismo, ¿verdad? ¿Qué te vas a hacer preguntas existenciales? Vamos a tomar cerveza. Parece una cosa de gente atarantada, ¿verdad? O qué sé yo, fuera de serie, no sé. No es así, no es así. Todo hombre, hoy justamente me visitó un amigo que me hizo trabajo de albañilería en casa y estábamos hablando sobre temas de este tipo y él me contaba sus deseos, los deseos que tiene para sus hijas, los deseos que tiene para su esposa. O sea, el deseo detrás de vivir una vida plena está en todo hombre de cualquier condición y de cualquier época. Entonces, la educación tiene que apuntar a satisfacer ese deseo, pero a una altura humana, porque si nosotros decimos, no, lo que el hombre necesita es satisfacer solamente, acá está, pan y circo, como diría alguien, ¿verdad? Entonces, ahí tenés el fútbol, ahí tenés Netflix, ahí ya tenés el entretenimiento, y acá tenés el pan que te va a dar el Estado te va a dar pan, te va a dar, bueno, y vos tranquilo, y basta de estar haciéndote preguntas y de plantearte la libertad. ¿Para qué? Entonces uno puede vivir en un plano así muy superficial, pero tarde o temprano, ¿verdad? Hay circunstancias de la vida que te pueden sacar de esa alienación, porque uno puede vivir alienado, trabajando y bueno, viendo un poquito. Yo no tengo nada contra el fútbol, yo soy olimpista y me gusta el fútbol, pero les estoy diciendo más que hacer del fútbol un todo es una alienación, y hacer del trabajo, que es un medio, hacer un fin en sí mismo, también es una alienación que le está llevando a muchas personas a retardar, por ejemplo, la vida marital, la vida en familia, al tener hijos a los 40, el primer hijo, ¿verdad? Hay una serie de factores que hoy el hacer algo que es secundario, hacer algo primario, entonces nos está llevando a un estilo de vida que muchas veces es autodestructivo y que no nos lleva a satisfacer realmente nuestros deseos más profundos de felicidad. Y como les decía, toda persona en esas circunstancias que vive, tarde o temprano hay un momento que tiene todo hombre de encontrarse con la realidad misma. La realidad misma viene a chocarnos en la cara, como es, por ejemplo, lo que le ha pasado a Estados Unidos con todos estos chicos que recuerdan ustedes hace unos años atrás, entraban en los colegios a matar a los compañeros de la nada con armas y todo eso, ¿verdad? Entonces toda esa sociedad se quedaba mirando y decía, ¿pero qué hicimos mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se entiende? Hay situaciones en la vida, eso es muy dramático, pero hay otras así que pasan todas las personas, pasa el Papa, pasamos los paraguayos, pasan los ricos, pasan los pobres, momentos y situaciones en la vida en las que esa conducta alienante no nos termina de satisfacer las preguntas últimas y vuelven a surgir una y otra vez las preguntas del corazón, las preguntas sobre el sentido, ¿verdad? Y lo bueno de tener herencia cultural como tenemos nosotros, justamente ahora estoy leyendo también en mis ratos de ocio, ahora estoy leyendo el libro de Ruiz Díaz de Guzmán, que fue el primer escritor paraguayo, hablando un poco de lo que era la época, imagínense, un testigo de primera mano de lo que fue las primeras épocas de la llegada de los españoles a esta zona. Y uno realmente con una apertura, ¿verdad?, puede entender lo que es realmente es asombroso, es impresionante, ¿verdad?,
todo lo que podemos tener en común también los seres humanos del siglo XXI con esas personas del siglo XVI que estaban buscando también en este nuevo mundo su felicidad, su realización, ¿verdad? Y salirnos de esos clichés que de repente nos venden que son tan aburridos, porque a mí no hay cosa que me aburra más que irme a las conferencias y volver siempre a los mismos clichés que sin fundamento tratan de meternos en la cabeza. Yo eso es lo que realmente quisiera, ¿verdad? Que saliéramos de los clichés del feminismo, los clichés del racionalismo iluminista, los clichés del marxismo cultural, ¿verdad? Salirnos de esos clichés y hacernos, tener el coraje de hacernos nosotros preguntas reales, ¿verdad? Aunque muchas veces ese camino sea un camino sufrido, ¿verdad? Y que podamos realmente nosotros emprender eso y que tengamos adultos que nos ayuden a no censurar esas preguntas de sentido último y no alienarnos y no pretender, ¿verdad?, ellos vivir por nosotros y automatizarnos, estupidizarnos. Ese es el gran desafío. Claro. El gran desafío de este tiempo. Ya que estás abarcando una dimensión mucho más profunda de lo que es la educación, un conocimiento integral del hombre, trascendental, como lo estuviste explicando, ¿verdad? ¿Cuál sería uno de los mayores obstáculos o problemas, o por decirlo, el mayor enemigo de la educación? Mira qué pregunta interesante. Una pregunta súper interesante. Bueno, así como enemigo me dejaste pensando, ¿verdad? Me dejaste pensando. Pero sobre todo yo creo que es todo lo que apunta a ir en contra de la libertad. Todo lo que, porque yo estoy definiendo la libertad, ¿verdad? No solamente como es hacer lo que uno quiere, que eso es solamente una manifestación de la libertad. Estoy hablando de la libertad del hombre, que es la que nos lleva, también es un medio, no un fin en sí mismo. La libertad no es un fin, es un medio también, pero es un medio potente que tiene el ser humano, ¿verdad?, para alcanzar, buscar y entrar en proceso. Y yo creo que todo en este tiempo lo que estamos viviendo es un cercenamiento de nuestra libertad, sobre todo con la idea errónea de un igualitarismo, ¿verdad? Un igualitarismo que niega incluso las diferencias naturales, que niega las diferencias que nos hacen más enriquecedores en nuestra experiencia, ¿verdad? Las diferencias hacen que nosotros nos enriquezcamos, ¿verdad? Las verdaderas diferencias, las que vienen de lo que nos es dado, de la naturaleza. Y luego el ceder nuestra libertad más profunda interior, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad de culto incluso hoy está a peligro debido, ¿verdad?, a esta neurosis que se ha extendido tanto culturalmente de querer tener control total. El control total viene de una tremendísima inseguridad del hombre que justamente al largarle la mano a Dios, largar la mano a la naturaleza y al decir que al negar, como dijo Nietzsche, Dios ha muerto, ¿verdad?, que es el hombre posmoderno, ¿verdad?, al soltar la mano del creador, entonces niega muchísimos factores de la realidad y entonces está totalmente supeditado y trata de tener un control total, sobre todo porque tiene una gran inseguridad. El hombre de este tiempo es un hombre de miedos. Por eso a mí me ha llamado mucho la atención los últimos papas, ¿verdad?, que siempre hablan mucho de no tengáis miedo. ¿Se acuerdan de Juan Pablo II? Sí. No tengan miedo. Benedicto XVI, no tengan miedo. Y así todo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el hombre sintió, es un hombre que realmente anda con una linternita en la oscuridad. Eso realmente puede llegar a ser muy angustioso. O sea, y la forma de expresar la angustia, yo soy de la época en que se escuchaba los Rolling Stones, se escuchaba el rock pesado, etc. Y los Rolling Stones hacían rock pesado, pero les digo nomás de esa época, y vos te das cuenta
en que había todo un grito de la juventud, ¿verdad? De ese tiempo, y también hasta hoy, ¿verdad? Veo que en el fondo que es toda esta conducta, ¿verdad? Este tribalismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es realmente un grito de los hijos y de los nietos, de eso que quizás en forma soberbia, ¿verdad? Largaron y cerraron totalmente la posibilidad de un Dios creador y personal, ¿verdad? Y se desarraigaron tanto, ¿verdad? Que andan buscando de vuelta, ellos sí, casi desde un cero, ¿verdad? Y realmente es una angustia enorme la que se vive en esta situación. Es una angustia que muchas veces no viene solamente de los propios errores o de los propios pecados, sino que viene también de toda una educación cerrada a la trascendencia. Y esto les estoy hablando no solo a nivel académico en la escuela o en la universidad, que es algo que vemos, sino incluso en nuestras familias, donde hoy ya empieza a cundir este discurso reduccionista del hombre, ¿verdad? Y pragmático, y que no parecen no tener un horizonte más amplio, ¿verdad? Ya que los grandes idealistas parece que nos fallaron todos. Entonces la premisa parece ser, si no hay grandes ideales ya no existe nada, vamos a la nada. O sea, un pesimismo, una angustia de la que realmente nosotros los cristianos, que por gracia ¿ya? Tenemos una luz, estamos llamados a ser luz, ¿verdad? Entonces tenemos realmente incluso hasta una responsabilidad de cara a este tiempo, ¿verdad? Para poder dar algo de esperanza, ¿verdad? Para dar una esperanza, pero no una esperanza, como decía Benedicto XVI, no una caridad sin verdad, una caridad en la verdad, caritas in verito, o sea, en la verdad. Acá viste que la Marce, verdad es la que nos libera, sí. Marce ya anotó, no sé si vos querés comentar algo, pero he visto que tú estuviste anotando unas Sí. cuantas cositas. No, pocas. Hablaste de la libertad, Carol, y justamente el hombre quiere ser libre y no ser esclavo. Y hay una parte de la escritura que dice, y hablaste también del miedo, ¿verdad? El hombre vive esclavo por el temor a la muerte, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Sometido a este temor a la muerte, porque pensamos que la vida acaba 3 metros bajo tierra, estamos siendo sometidos realmente. Y de que hablaste también de un grito de soberbia. Y me hace pensar en el grito que ya conoces seguro, el non serviam, el no serviré. El grito que hace Lucifer a rebelarse contra Dios. Y son 3 cosas que me llamaban mucho la atención, porque para hablar y entender la naturaleza del hombre, que no es la tabula rasa, como habíamos dicho, hay que entender la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Hago lo que no quiero, ¿verdad? Quiero el bien, pero hago el mal por la concupiscencia. Entonces, hay una lectura que me encanta que dice que la naturaleza que está sometida a la corrupción, no porque ello venga, sino porque viene del pecado original, está expectante al momento de la gloria de la libertad de los hijos de Dios, y que Dios nos llama a ser libres. Y son esas tres cositas que había anotado: el de la libertad de los hijos de Dios, ese poder autodeterminarnos, porque Dios nos hizo libres para elegir el bien, ¿verdad? Y poder ser libres en la verdad que nos lleva al bien, ¿verdad? Que son 2 de los 3 trascendentales. Y segundo, la importancia de la familia, porque la educación, tengo entendido, y me vas a corregir si no es así si es así o no, es una función primaria de la familia, de los padres, y que estábamos justamente trabajando desde el año pasado contigo y otra gente más sobre el plan de la niñez y la adolescencia, que estaba elaborando el Consejo de la Niñez y encabezado por el Ministerio, en el que querían someter totalitariamente al Estado, que debía tener una función subsidiaria. Cambiando el orden. Sí, eso, justamente, destruyendo ese orden de jerarquía, de que la educación es algo de la familia, que le da a la escuela, a la iglesia,
Bueno, la iglesia también es maestra, ¿verdad? Pero es sobre todo la familia la principal responsable. ¿Cómo hacer entenderle eso a la gente, a nuestros parroquianos, de la importancia de la familia? No es mandar a tu hijo a la escuela. Eso no es educación. Y tercero y último, ¿verdad? Lo que dijiste de los reduccionismos, que termina siendo para mí idolatría, ¿verdad? O es Dios primero o no. Y si vos pones cualquier cosa en vez de Dios, terminás en esas ideologías, que liberalismo, que socialismo, que marxismo, en el que se rompe el orden y vos pones otra cosa primero por sobre Dios. Pones primero la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces de que caemos en esos reduccionismos que terminan, como vos dijiste, en totalitarismo, ¿verdad? De que el Estado esté imponiéndote ideología de género, por ejemplo. Imponiéndole eso a los niños. Que para mí es, en todo derecho, un abuso infantil. O sea, una dictadura de relativismo, como diría Benedicto XVI. Sí, realmente interesantísimo. Yo te agradezco, o sea, sobre todo la posibilidad de hablar con ustedes. Les veo tan abiertos escuchando, ¿verdad? Bueno, realmente lo de la familia, si no vamos por la derecha, vamos a ir por la izquierda. ¿En qué sentido estoy hablando? No estoy hablando en términos políticos, sino estoy hablando en términos de que si no comprendemos por lo que vemos, o sea, vamos a decir así en términos cristianos, sacramentalmente, ¿verdad? O sea, si no podemos entender los signos, ¿no? Vamos a tener que pasar por ahí. O sea, el proceso más doloroso que existe es lo que vemos que le ha ocurrido a varias generaciones de los años 60, cuando surgió este gran deseo de la juventud, ¿verdad? De liberarse de los paradigmas de los de antes y soltar totalmente toda su herencia cultural. Y vimos todo lo que ese experimento trajo en cuanto a pornografía, soledad, divorcio, etcétera, etcétera. Que hay estudios sociológicos súper importantes que muestran a la perfección cómo tienen su raíz en esos errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si no aprendemos por las buenas, que nuestra familia es importante, vamos a aprender por las malas. Pero de que no es que nosotros queramos imponer una doctrina sobre la familia, estamos reconociendo algo que ya existe antes de nuestra elucubración mental, antes del Estado, antes de las leyes. Ya existe el que si un padre abandona a sus hijos, una madre no se hace cargo de sus hijos en todo sentido, físico, espiritual, educativo, etcétera, sea con los defectos que tenga. Ojo, que yo no estoy hablando de un perfeccionismo que llamaría hasta diabólico, que no existe, masónico, donde supuestamente somos tremendamente superiores, el gnosticismo, nada de eso. Acá es encarnado, o sea que así, con esa mamá plagueona, con ese papá que a lo mejor es un poco tosco porque él no tuvo en su niñez a lo mejor una educación que nosotros sí tenemos. Con esos padres concretos formamos nuestra familia, y la falta que hacen los padres adultos que estén presentes, que puedan comer contigo, que te puedan preguntar cómo te fue en la facultad, cómo te fue en el trabajo, si no te vas a la facultad, que te da miedo, que te gusta jugar contigo, o sea, todo eso, todo ese entramado de las relaciones familiares, no se puede reemplazar desde el Estado, no se puede, todo es violencia cuando se trata de romper ese orden. Si no lo aprendemos por nuestra costilla, así mirando lo que está pasando en otros lugares, mirando la realidad, vamos a tener que aprender por nuestra costilla, que es la parte más dura y que yo no le deseo a nadie. Porque hay que ir y hablar hoy con un chico, ¿verdad? Honesto, ¿verdad? Que te cuente de cómo está viviendo hoy el infierno que significa tener bienes materiales y no tener, por ejemplo, a tus padres contigo nunca, ni 10 minutos en la semana, o sea, y están vivos, o sea, son niños huérfanos de padres vivos, dicen algunos estudios. La familia no es que es un bien porque se le canta a una estudiosa, no, la familia es un bien aún con todos los límites y defectos que tiene. O sea, lo más inteligente que puede hacer un Estado es lo que está haciendo Hungría y lo que está haciendo Polonia, es
y lo que hace en cierta medida también Rusia, es fomentar las relaciones estables que se forman en la familia. Por eso el Estado debe apoyar el matrimonio y la familia, porque esa estabilidad que genera, ese equilibrio que genera la familia en forma natural, por el solo hecho de crecer y vivir en la familia, uno tiene una cierta disposición para ser más positivo, para ser más productivo, para ser una persona más de bien, ¿no? Mientras que si vos destruís la familia, solo hay que ver la historia, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo al destruir la familia, al ir en contra de la familia, al querer ocupar el lugar que no le corresponde al Estado o a la ONG o a quien sea, ¿verdad? Tenemos que ver lo que se viene. Es que Paraguay, por ejemplo, puede mirar lo que ya está ocurriendo, los experimentos que están ocurriendo en otros países donde han tratado de hacer esto y son grandes fracasos a nivel moral. O sea, les voy a dar un ejemplo. El Ministerio de la Soledad de Japón, el Ministerio de la Soledad, buscan en Google. Sí. La BBC, en Inglaterra creo que también hay. O sea, no es ni siquiera un medio cristiano. Buscan, hace varios años ya está el Ministerio de la Soledad en Inglaterra. Más de 9 millones de personas, y los ingleses, como son así súper estructurados, para poder formar ese ministerio, publicaron estadísticas que dan escalofrío. Por ejemplo, para poder crear el ministerio y justificarlo en presupuesto, decían que hay personas en Inglaterra hoy que ni siquiera 15 minutos en la semana hablan con el vecino, viven totalmente solos. O sea, eso no es una sociedad que pueda servirnos de paradigma al resto. Países que están legalizando la eutanasia a petición de los parientes y de una carnicería de ancianitos y de gente enferma. Países que están legalizando hasta los 9 meses el aborto, que es un crimen abominable. Países que están con una reducción de población terrible, que tienen que importar personas así, ¿verdad? Con una migración forzada. Ellos quieren venir a decirnos que ese fracaso es un éxito. El mundo es al revés. El reconocimiento de la familia es un acto inteligente y gigante, ¿vale? Y siempre tenemos que mirar, chicos, para que también la ley y el gobierno reconozcan esta realidad. Pero antes que eso, estamos nosotros que tenemos que aprender a reconocer el valor que tienen nuestras propias realidades, así como son. Ese es el realismo también, o sea, no en el sentido pesimista de decir, bueno, así nomás lo ya y nunca va a cambiar. No, partir de esa base para ir para adelante, ¿verdad? Para poder realmente en nuestra libertad no caer en los mismos errores. Y si caemos, ¿verdad? Si caemos, ahí están nuestros amigos, ahí están la vida en comunidad, ¿verdad? Que el otro está para apoyarme cuando yo estoy también en baja, ¿verdad? Cuando yo también estoy confundido, ¿verdad? O sea, no hay sociedades perfectas, no hay en la tierra esa sociedad idealizada que de repente nos quieren vender. Las utopías. Donde nosotros cedemos en todas nuestras libertades y el otro desde el gobierno va a hacer todo por nosotros, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra reproducción, cuidar todo. No. Nosotros siempre tenemos que apuntar a estados donde realmente podamos vivir en la libertad. Y no sé que era otra cosa que me decía David, que ya discúlpame. No, y que hablábamos también de las ideologías, el reduccionismo, justamente lo que comentaste también, ¿verdad? Que no es el Estado el Salvador, sino Cristo es el que nos salva, ¿verdad? Y justamente por eso Cristo fundó la iglesia, que es una comunidad de comunidades, y no ese igualitarismo estatal, ni tampoco ese individualismo atomizante que nos dan la ideología, sea de derecha o de izquierda, ¿verdad? Que en Cristo está la salvación. Lupe, Sí, antes de una última consulta, ¿verdad? Hay una premisa que siempre solemos escuchar, yo no sé qué pensás, ¿verdad? Respecto a las escuelas que se dedican a estudiar las pedagogías, las formas de enseñanza, el conductivismo, constructivismo, cognitivismo y demás.
Especialmente el constructivismo, que dice que el estudiante debe de ir construyendo su propio conocimiento. ¿Qué podés decirnos sobre eso? ¿Cuál sería la escuela que más se adapta realmente a la educación? Sí, ¿cuál sería la que más podría funcionar teniendo en cuenta a la educación católica cristiana? ¿Cuál sería la escuela que más se acerca a ello? Sí, bueno, en realidad la escuela cristiana es la escuela personalista, donde la persona siempre es el centro, en el sentido, ¿verdad?, de que se tienen en cuenta todas sus dimensiones, no solamente lo corporal, pero también lo corporal, no solamente lo sentimental, emocional, pero también la educación integral. ¿Se entiende? No solamente lo social, pero también lo social, no solamente lo trascendente, pero también lo trascendente. O sea, si nosotros vamos por exceso y en el colegio nos pasamos el día haciendo adoración eucarística, que es una cosa bellísima que tenemos los católicos, ¿verdad?, y no estudiamos ciencias y nos ponemos burritos en ciencias, no aportamos nada a la sociedad tampoco, ¿se entiende? Pero tampoco pueden negarnos, ¿verdad?, la posibilidad de preguntar, ¿verdad?, sobre qué significa ese santuario que existe en el patio o en la capilla del colegio, ¿sí? O sea, no nos pueden ni negar ni tampoco exigir que vivamos solo una de las dimensiones, solo la dimensión emocional, vivir como en Facebook, me gusta y no me gusta, y no poder, por ejemplo, razonar, no poder nosotros también trascender, apagar el celular un rato y estarnos en silencio y meditar, porque realmente somos seres humanos que necesitamos estar también en contacto con Dios y con la naturaleza y con los demás. O sea, poder desconectarnos un rato de las redes, un rato del celular, y poder estar también en conversaciones con nuestros familiares, etc. O sea, somos una escuela que tenga en cuenta todas las dimensiones de acuerdo al ambiente. Eso es lo lindo del cristianismo, ¿verdad? No es algo duro y que se quedó en el tiempo, al contrario, tiene un dinamismo porque tiene una vida interior que no acaba. Esto le da un dinamismo y una adaptabilidad. El construccionismo tiene un aspecto, digamos así, positivo, en el sentido de que ayuda de alguna manera a recuperar un poco ese sentido de autonomía, pero es un error en muchos de los aspectos cuando abusa del tema de la voluntad, abusa porque no tiene en cuenta los factores de la naturaleza, ¿sí? Entonces le sirve de plataforma, como el estructuralismo, a la ideología de género, por ejemplo, porque en la ideología de género, ¿verdad?, el cuerpo está totalmente disminuido, la biología está disminuida, es hasta antinatural y anticientífica en ese sentido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que dejar obligatoriamente tener en cuenta un aspecto de la persona, una dimensión de la persona, para darle el gusto a la ideología de turno, vamos mal. Sin embargo, por eso la educación cristiana es la educación liberadora. ¿En qué sentido? En que nos ayuda a hacer el bien. Ojo con eso, porque se ha usado mucho también del término libertad. La libertad nos lleva a hacer el bien. Por eso es que nos libera. O sea, la verdad nos hace libre y la verdad siempre nos lleva a hacer el bien. Si hay una educación nos ayuda a ser personas que pueden llegar a salir de sí mismas del egoísmo y llegar a servir a otros, ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, a nosotros mismos, a nuestra patria, a nuestra comunidad, es una educación que nos lleva hacia el bien. Y esa es una educación liberadora, ¿sí? Y una educación reduccionista que nos lleve a mirarnos el ombligo, a mirarnos egoístamente, a mirarnos como seres que prácticamente somos animales instintivos y que no van a luego poder trascender. Esa es una educación que nunca va a progresar. Ahora, la escuela católica tiene que también mirar el tiempo que vivimos, por eso es tan interesante hoy lo que ustedes hacen, usar la tecnología para hacer el bien, usar su amistad. No sé si ustedes son novios, me parece que son comprometidos, novios, sí. Son amigos. Bueno, usar su amistad, usar nuestras relaciones para hacer el bien. Y usar el matrimonio, ¿verdad?,
usar la soltería, la vocación religiosa para hacer el bien, porque todo también se puede distorsionar si no se usa para el fin para el cual fue hecho. ¿Y cuál es nuestro fin? El hacer felices a los demás sirviendo también. Y para eso nosotros mismos tenemos que poder crecer como personas. Claro, desde nuestra... Y es una cosa bellísima, o sea, la educación cristiana es una educación que apunta hacia lo bello. Nunca se olviden de eso, hay mucha belleza. Y yo quiero pedir perdón también en nombre de toda mi generación, porque muchas veces nosotros, los de mi generación, no les mostramos a ustedes la belleza que hay en la familia. Les mostramos, digamos, les mostramos una cara de la familia que no les resulta atractiva a ustedes, que les horroriza, porque viven situaciones que no les cierran. Entonces los chicos hoy muchas veces tienen miedo de emprender en la familia, porque claro, no les hemos transmitido toda la belleza que tiene, no les hemos transmitido toda la belleza y la herencia cultural bellísima que viene el cristianismo, y por eso muchos también se terminan alejando. En su libertad, claro está, ¿verdad? Y son comidos muchas veces por ideología o por extremismo, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Humildemente, nosotros tenemos que volver a empezar. Siempre Dios nos da la posibilidad y es urgente una conversión. Volver a empezar, volver a plantearnos qué tiene que ver Cristo con mis estudios, qué tiene que ver Cristo con mis libros, que a mí me gustan, qué tiene que ver Cristo con la televisión, con mis programas de Netflix, con el mate que me gusta tomar, no sé, con todo, con mi noviazgo, con mis proyectos de futuro. Y ustedes van a ver que Jesucristo le da consistencia a la realidad. No es que nos quita, Dios no nos quita nada, nos da consistencia. ¿Se entiende? Y eso es una cosa bellísima. Bueno, muchísimas gracias, Carol, espectacular la charla, da como para seguir más, nos quedamos sin tiempo, ojalá que podamos volver a hablarlo en una otra ocasión, estamos más que agradecidos, nos podemos más que agradecer por esta charla, y bueno, ya será una próxima. Estamos cerrando el programa, esperamos ahora con el programa Compartiendo la Fe, que ya estará enseguida. Entonces, muchas gracias audiencia, muchas gracias Carol, nos encontramos el próximo miércoles. Esto es Adiós. Desde que te encontré, Fátima, ya no traigo mis zapatos al revés, respiro hoy de ti. Y si lagañas tu rostro puedo